Hola de nuevo. En esta oportunidad les voy a contar un poco sobre la Edad Media. Para empezar, vamos a ver que esta clase la organicé en 6 temas, 5 en realidad, y después algunas actividades sugeridas. Para empezar, vamos a hablar de por qué se denomina Edad Media. Y la respuesta es muy obvia. Se llama Edad Media porque fue una edad que está entre el medio de la Edad Antigua y la Edad Moderna. Inicia con la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 476 y finaliza, dependiendo de, de qué argumentos se utilicen, con la caída de Constantinopla o bien con la llegada de Colón a América. Hay quienes consideran también que esta edad fue una etapa oscura o de retroceso o de endormecimiento cultural debido al gran esplendor que se vivió en la Edad Antigua y que después, a raíz del resurgimiento o del renacimiento, se vivió con la Edad Moderna. Esta edad la vamos a dividir en 2 periodos, Alta Edad Media y Baja Edad Media, y dentro de la Alta Edad Media vamos a tocar o desarrollar 3 grandes puntos. Feudalismo por un lado, el pensamiento teocéntrico de la Iglesia y cómo estaba constituida la sociedad. ¿Por qué el feudalismo fue algo tan importante o un movimiento tan significativo para esta edad? Primero que hay que considerar que el poder del rey se debilitó, por ende aparecieron los señores feudales. ¿Cómo surge el feudalismo? El feudalismo va a surgir a partir de que un caballero va a la guerra, gana batallas, eh, representando a la corona. Cuando vuelve victorioso, el rey, como trofeo o recompensa por sus hazañas, le otorga un pedazo de su reino. Por supuesto que ese reino ya estaba habitado por campesinos o personas que estaban allí. Entonces lo que empieza a partir de allí es una relación de dependencia que se va a dar a partir de el intercambio o el contacto entre señores feudales que van a ofrecer protección a los campesinos y por el otro lado los campesinos se van a comprometer a trabajar la tierra a cambio de esa protección. Ustedes dirán, ¿por qué era tan importante la protección en esta época? Porque fue un periodo, una edad muy marcada por las guerras, los enfrentamientos, las continuas invasiones de pueblos bárbaros que asolaban constantemente. Entonces, la protección era algo fundamental. Y por eso también decimos que el poder del rey se vio debilitado, porque al ser los caballeros los únicos capaces de defender a la población, fueron de alguna manera cobrando cada vez más importancia. Por otro lado, vamos a tener, como recién mencionaba, los elementos del feudo. Feudo era la tierra, era lo más importante en esta etapa del feudalismo. En la imagen podemos ver el castillo en lo más lejano de esta porción o esta gran extensión de tierra. Vemos el monasterio, la iglesia y a lo lejos el poblado o el lugar donde habitaban los campesinos. Esta sociedad feudal se dividía de la manera más simple de dividirla es a través de los privilegiados y los no privilegiados. Por supuesto que dentro de los privilegiados van a estar el rey, los nobles y el clero, o sea, la iglesia, que estaba constituida por obispos, monjes, frailes, y dentro de los nobles vamos a tener a los condes, duques y marqueses. Y en la base de esta sociedad feudal vamos a encontrar a los campesinos y también a los siervos. Esta es la manera más simple de describir la sociedad feudal. Siguiendo con esto vamos a hablar del rol que desempeñó la iglesia en esta etapa.
tenemos el concepto de teocentrismo resaltado. ¿Por qué el teocentrismo es un concepto que estuvo muy presente en esta edad? Resulta que la Iglesia tenía un papel muy importante. Era la encargada de transmitir conocimiento, de enseñar, pero de decidir también qué enseñar. Y por supuesto que estaba constantemente involucrada en los asuntos políticos. Entonces, esta idea de teocentrismo era Dios como el centro del mundo, en donde la Iglesia se ocupaba de que eso se dé de ese modo, se desenvuelva de ese modo. Por ello es que decimos que jugó un papel muy importante porque era la encargada de enseñar y de decidir qué enseñar. Es una época también muy marcada por la superstición, por las creencias de quién obra bien, quién obra mal, de que todas las acciones del hombre son juzgadas por sus pecados, entre muchas otras cuestiones. Estos son las tres principales características de la Alta Edad Media, y ahora vamos a pasar a la Baja Edad Media. La Baja Edad Media se va también a caracterizar por tres escenarios: las cruzadas por un lado, la peste negra por el otro y el ciclo de malas cosechas. A continuación armé una especie de cuadrito en donde simplifica un poco estas tres características de la Baja Edad Media. Las cruzadas, por un lado, van a ser las campañas militares y religiosas que justamente llevó a cabo la Iglesia para expandir el cristianismo. Recuerden que es una etapa en donde eh, la mayoría de los pueblos que estaban saliendo de la Edad Antigua eran todavía politeístas, entonces lo que buscaban con esto es que toda Europa quede consolidada en una única religión. Por el otro lado tenemos la peste negra. La peste negra va a estar acompañada de la crisis del siglo XIV, una crisis muy fuerte que asoló a Europa y que hoy nosotros vulgarmente le decimos enfermedad de las ratas, pero en realidad se trató de una zoonosis, es decir, de una enfermedad que pasaba de los animales a los seres humanos. Era común y fue muy rápida la propagación de esta enfermedad porque animales, o sea, ratas en este caso, y personas convivían constantemente. Y era tanto el desconocimiento de esta enfermedad que hizo que la población de Europa se redujera a un 50%. Por el otro lado tenemos el ciclo de malas cosechas, que también está relacionado con la crisis del siglo XIV. Este ciclo de malas cosechas se dio por varios factores, algunos climáticos, porque hubo un periodo de extensas lluvias que debilitaron los campos, y además que estos campos también empezaron a perder, eh, comenzaron a volverse un poco eh, estéril, no daban la misma producción que años anteriores, entonces su rendimiento se vio en caída. Esto hizo que muchos de los campesinos abandonaran esos campos y emigraran a otros lugares. Esto también estuvo acompañado con el surgimiento de las grandes ciudades. Bien, a continuación lo que vamos a tener es acá una imagen que demuestra un poco el impacto de la peste negra y cómo se vestían o el atuendo que utilizaban los médicos de la época. Ahora bien, ¿cómo termina el feudalismo? El feudalismo termina como consecuencia de todo lo que acabo de explicar. Fueron muchos de los factores que acabo de mencionar los que provocaron que este sistema político, social y económico que caracterizó a la Edad Media y sobre todo a Europa llegara a su fin. Si los campos no daban los rendimientos eh, necesarios para cultivar, los campesinos comenzaron a morirse de hambre. Ni hablar de que la población más afectada a raíz de la peste negra fueron los campesinos. Esto hizo que muchos de ellos emigraran y se trasladaran a las grandes ciudades, las zonas costeras donde hoy están los principales puertos de Europa. Y además, todos estos cambios fue acompañado por el surgimiento de una nueva clase social, que es la burguesía. Bien, y así llegamos al fin de esta edad.
en donde vamos a tomar dos hechos que marcan el fin eh, de esta etapa. Una es la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos y otra es la llegada de Colón al continente americano. Cualquiera de los dos hechos son considerados significativos, pero sí hay que entender que la Edad Media llega a su fin en el siglo XV. Muy bien, dejo por acá algunas actividades sugeridas eh, para que la puedan realizar, para que tengan en cuenta todo esto que les expliqué. Bueno, eso es todo. Les doy las gracias por su atención. Los invito a que dejen like y se suscriban. Hasta la próxima.